Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por Rebeca Mejía López, quien nos hablará de su tesis, La discusión del republicanismo a partir de los clásicos grecolatinos en las obras históricas de la primera mitad del siglo XIX en México. Este trabajo es su tesis de maestría, ¿verdad? Y fue presentada en la UAM en el posgrado de historiografía. Y bueno, pues bienvenida, Rebeca, me da muchísimo gusto tenerte aquí y sin más le damos la palabra. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias a la Red Iberoamericana de Historiadoras. Yo feliz de compartirles mi tesis doctoral. Esta tesis se presentó en la UAM Azcapotzalco en el posgrado en historiografía. Yo tengo la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría y el doctorado por el posgrado en historiografía de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, la verdad es que este tema yo lo estuve trabajando prácticamente desde la licenciatura con el político zacatecano José María Bocanegra. Y luego este proyecto se desarrolló ya como tal en la maestría, lo cual me permitió acercarme al acervo del siglo XIX, a todas estas obras históricas que impregnaron la primera mitad del XIX en México. Y fue en el doctorado con el doctor Saúl Jerónimo y las doctoras Elmi Lemus y la doctora Irma Hernández que pude trabajarlo y que esta investigación llegó a puerto, entonces estoy muy feliz de podérselas compartir y además en este espacio que a mí se me hace tan original, tan necesario y tan útil. La verdad es que es maravilloso poder ver todos los trabajos que las colegas han hecho y bueno, pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Voy a presentarles brevemente una cosita aquí chiquita que preparé y creo que ya está. Bueno, el título de la tesis es La discusión del republicanismo a partir de los clásicos grecolatinos en las obras históricas de la primera mitad del siglo XIX en México. Bueno, el tema de investigación tiene como centro la discusión del republicanismo, pero la verdad es que al inicio lo que a mí me interesaba era las lecturas que llevaban a cabo los autores de la primera mitad del siglo XIX. O sea, al principio, muy al principio de la investigación, los clásicos grecolatinos realmente estaban al centro de la investigación. Es decir, yo me fui un poco al revés en el asunto. Yo empecé primero por el archivo. Si bien ya conocía yo el estado de la cuestión en cuanto a republicanismo, federalismo, centralismo y todas estas discusiones que hubo en la primera mitad del siglo XIX, la verdad es que explorando las obras de los historiadores de la primera mitad del siglo XIX en México, pues yo me di cuenta, ¿no?, que mencionaban lecturas, vaya, o sea, sus influencias. Entre ellos estaban, por supuesto, los clásicos grecolatinos. Y no era exactamente una novedad porque ciertamente ya existía una tradición de lo clásico grecolatino en México, ¿no? Simplemente tenemos todo el antecedente de la etapa novohispana. Yo creo que aquí las más colegas me pueden complementar muy bien en esta parte. Entonces, yo empecé primero con la revisión de las obras como tal, para saber a qué clásicos mencionaban y por qué, porque mi impresión era que, bueno, es una obviedad. Esta tradición tuvo un nuevo giro a partir, por supuesto, en las vísperas sobre el contexto de las independencias hispanoamericanas. Entonces, este tema empieza como a recorrerse, ¿no? O sea, como mi objeto de estudio, mi tema de investigación, porque empezó a quedar al centro la discusión del republicanismo. O sea, ¿a por qué se retomaron a los latinos? Porque se necesitaba volver a repensar como esta parte de las repúblicas, ¿sí? Y cuál era como este pasado más remoto que se tenía o que se tuvo, pues por supuesto, Roma, vaya. Grecia no estaba tan, digamos,
como tan impregnado de esta parte, que porque para ellos como que la Grecia del siglo V pues ya tenía como otra organización, ¿no? Ya se estaban discutiendo otros conceptos que para la época, como por ejemplo mencionar el término, no sé, democracia, era como otra cosa, ¿no? Y además se tenía la influencia de Estados Unidos también en la parte contemporánea de estos autores. Y bien, entonces así fue como se empezó como a trabajar el objeto de estudio, como les dije ya, quedó al centro la discusión del republicanismo y pues circundado con los clásicos grecolatinos, con la escritura de la historia, con las independencias hispanoamericanas como contexto y por supuesto, bueno, para lo que yo abordé, prácticamente esta tradición que se tuvo de las obras históricas de la primera mitad del siglo XIX, pues es muy amplio. O sea, son prácticamente un poquito más de 50 años, ¿no? Y bueno, ¿por qué se eligió como el tema de investigación? Como les dije, yo al principio como que nada más me interesaba qué era lo que habían leído y por qué. O sea, yo mucho tiempo me enfoqué como en la parte de la historia de la lectura, las obras que tenían, a quienes leían y la verdad es que también otra partecita muy importante de la investigación son los modernos, ¿sí? Porque esta tradición grecolatina, que ya se tenía, como les digo, o sea, se va a leer con otro lente, ¿no? A partir de las ideas ilustradas del siglo XVIII y a partir, por supuesto, de cómo fueron discutidos los clásicos grecolatinos por los modernos. Ahora, ellos en sí mismos no, o sea, ellos no se nombraban a sí mismos modernos, pero sabían lo que estaban escribiendo sus contemporáneos, sabían las discusiones que se estaban teniendo en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y todo esto se discutió en Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Y bueno, también yo creo que mi intención con esta investigación era como, primero, bueno, saber por qué los retomaron y eh, cómo los resignificaron, porque, por decirlo así, en términos con otro lente, ¿no? Como con un lente moderno. Am, pues también, creo que ya se cambió o no se cambió. Bueno, ¿cuáles fueron los retos y los aportes de trabajo? Yo creo que uno de los principales retos es, y que creo que no fui la única que pasó por esto, que estábamos en pandemia. Entonces, tuve la fortuna de que yo primero empecé por la consulta de las obras que pareciera que es sencilla, o sea, que están en todas las bibliotecas y demás, pero realmente el acceso a ellas, pues bueno, ya después fue limitado. Entonces, ese fue como un reto técnico, digamos. Y los retos, pues, fueron muchos. O sea, en términos teóricos, pues, tuve que rebasar esta parte de la historia de la lectura. Digamos, no, no, no se podía quedar la investigación nada más como hasta esa parte, porque mi posgrado, como es en historiografía, pues exige una parte también teórica, ¿no? Entonces, la distinción de la tradición griega y romana fue un reto también, porque pareciera que hablamos del contexto grecolatino y de pronto en las obras de los autores y en la impresión en general, como que pensamos que Grecia y Roma es lo mismo, o pensamos que toda Grecia fue igual también, o que toda la historia de Roma fue igual, y pues no fue así. Entonces, tuve yo también como ese reto de repasar esa parte de la historia y tratar de distinguir a qué contexto se estaban refiriendo estos autores. En cuanto a Grecia, pues estaban refiriendo a la Grecia del siglo V, y en cuanto a Roma, pues a la República Romana. Entonces, también otro reto fue como entender el republicanismo luego de la independencia, ¿no? O sea, ¿por qué nuevamente retomar algo que está tan trabajado, ¿no? Como lo es el republicanismo en México? Y pues ahora que es vísperas también como de este año del federalismo, creo que sí es importante recordar que antes de federalismo o antes de centralismo se discutió el republicanismo, ¿no? Y el cual, bueno, ya me estoy adelantando como algo que quería decir al final, pero sigue vigente, ¿no? Sigue vigente hasta la fecha y que podremos criticarlo
de muchas formas, por cómo tenemos las instituciones hasta la fecha o todos sus componentes, pero pues seguimos siendo repúblicas, ¿no? Y hablo en el caso de los territorios hispanoamericanos. Esta otra parte también fue muy complicada de trabajar en la tesis, esta parte de la tradición grecolatina, no solamente en México, sino en el marco de las independencias hispanoamericanas. La verdad es que yo ahí ya, pues me quedé un poco corta, digamos, en la tesis ya no alcancé, como aunque sí claro que se menciona y claro que se trabajó, pero creo yo que de pronto me entró así como la ambición de querer como abarcar un poco más que México, digamos. O sea, fue toda una tradición grecolatina que se discutió en estos territorios hispanoamericanos, o sea, se intercambiaba correspondencia, sí, o sea, no sé, por ejemplo, hay quienes comparaban o comparan, ¿no?, a Lucas Alamán con Simón Bolívar, ¿no?, en cuanto a cómo trabajaron con los clásicos grecolatinos y cómo los retomaron y que incluso había otros políticos también que intercambiaron, como les digo, sus ideas. Entonces, hay quienes dicen, y eso también fue otro reto, que es como ocioso hablar de la tradición grecolatina, porque como lo decía al principio, para muchos ya era como una obviedad, o que los habían leído, o sea, porque eran lecturas de la época, porque eran obras que se encontraban en las bibliotecas personales de quienes tenían como este capital cultural, ¿no? Entonces, como que ese reto también de por qué es importante, o sea, hablar de los clásicos grecolatinos. Ya sabemos que los leyeron, ya sabemos que los citan, ¿no? Y, o sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Entonces, también esa parte fue todo un reto para mí en esta investigación. Finalmente lo pude concretar en 3 capítulos. Como les digo, yo también, y les confieso aquí, o sea, se empezó un poquito al revés. Yo empecé primero con el tercer capítulo, el uso de los clásicos grecolatinos en la discusión política de la República y el republicanismo en las obras históricas del siglo XIX, que prácticamente es como el corazoncito de la tesis y que de ahí como surge el título, ¿no? En general. Ahora, la verdad es que también, o sea, el republicanismo no se discutió de la misma forma por todos los autores. O sea, si bien todos los autores los leyeron, los utilizaron, hay quienes opinan que pues no teorizaron, ¿no?, sobre esta tradición grecolatina, que no la problematizaron. Es decir, que no se formó como una tradición intelectual y teórica que realmente valiera la pena como adentrarse a ella. Ahora, yo ahí lo que contestaría es que pues no era la intención de ellos teorizar, ¿de acuerdo? La intención de ellos era escribir historia, ¿sí? O sea, ellos tuvieron la lucidez de verse en que ellos acababan de pasar por una revolución y que estaban preguntándose cuál iba a ser el nuevo orden político y que no solamente eran autores de la historia, sino que también eran actores políticos y que ellos lo sabían, o sea, que ellos habían atestiguado, que habían presenciado, que incluso estaban ya formando parte, ¿no?, de estas instituciones que construyeron para el nuevo orden. Entonces, fue como un momento, como les digo, de mucha claridad, ¿no?, para ellos emprender esa tarea de escribir historia, ¿no? Y por supuesto que anclaron sus ideas en los autores que tenían a la mano, o sea, tanto como se citaba, por ejemplo, a Tito Livio o a Séneca, no sé, en fin, también llegaron a citar a Washington, por ejemplo. Entonces, o sea, ellos se hicieron de mano de todo lo que tenían, ¿no? Y ellos estaban proyectándose en un nuevo tiempo, ¿sí? O sea, al menos de manera retórica, ellos se proyectaban así, hacia un futuro, porque estaban conscientes de que vivían cierto presente y estaban conscientes de que el republicanismo tenía una tradición en el pasado, sí, pero ahora esa tradición, o sea, no se iba a quedar en una repetición, no se iba a quedar en una imitación de los antiguos, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, una de las grandes influencias que yo tuve fue
la lectura de François Artaud. Entonces, ok, no se van a quedar en esa tradición, se trata de renovar esa tradición, de reapropiársela y por supuesto que el hombre moderno, digamos, tenía que superar, ¿no?, lo que ya se había hecho con el republicanismo. Ahora, en cuanto al capítulo 2, la influencia de las lecturas grecolatinas en la discusión del republicanismo, aquí también fue la parte, como les digo, complicada en cuanto a desarrollar el contexto histórico, de Grecia y Roma, y como por qué desarrollarlo, o sea, por qué volverlo a explicar, por qué distinguir a los autores griegos y romanos, e incluso dentro de griegos también distinguirlos y dentro de romanos también distinguirlos. Y el capítulo primero, que también fue todo un reto, porque yo lo que quería era que cuando mis lectores revisaran el texto, ellos pudieran imaginarse como la formación que tuvieron cada uno de los autores decimonónicos que trabajé, que prácticamente pues fueron todos, o sea, desde Bocanegra, Lucas Alamán, Mora, Zavala, etcétera, ¿no? Y que compartieron un espacio pues de formación cultural y académica muy parecida, con ideas completamente diferentes también o con proyectos políticos diferentes. Esto también, yo tuve esa inquietud desde la licenciatura, cuando tuve por ahí la lectura de Espejos de Discordia de Andrés Lira, y yo en algún momento me atreví a decir que tenían más cosas en común que diferencias estos autores, ¿no? Pero en su momento no lo supe argumentar, en su momento no tenía yo el vocabulario para expresarlo, ni las lecturas como totalmente terminadas para eso, pero bueno, yo les digo, ya desde entonces como que se simbraba como esa inquietud para mí. Ahora, en cuanto a aportes, esta investigación permitió llevar a cabo pues una mirada muy personal, o sea, una aproximación muy personal a otra inquietud que yo tenía, que era la mirada histórica. Como les digo, y desde el cual, desde un presente desde el cual también ellos escribían, ¿no? Y que en este sentido, pues no de rastrear las lecturas dentro de las obras y su uso retórico, sino también, o sea, reflexionar esta parte de cómo se articulaba un nuevo tiempo histórico, ¿sí? Que de nuevo ahorita ya en muchas discusiones es una obviedad para el siglo XIX decir, ay, es que hubo un nuevo tiempo histórico y todos pareciera que ya hay un cierto consenso, incluso historiográfico, de que así fue y de que es obvio que así fue porque hubo una coyuntura muy fuerte y luego hubo un después que se concretó en instituciones, ¿no? Y que se concretó en nuevas prácticas y en nuevos espacios políticos. Sin embargo, a la hora también de encontrar como en dónde podemos hacer más tangible esta mirada histórica que permitió este nuevo tiempo histórico, al menos discursivamente, no es tan sencillo al final de cuentas. Y bueno, y directamente de las fuentes era lo que me llevó a esta discusión, ¿no? Del republicanismo que, como les digo, sigue vigente hasta el día de hoy. Entre los resultados, pues se pudo lograr una clasificación de griegos y romanos, cuáles fueron las lecturas más consultadas y cuáles fueron como los libros o pasajes más repetidos, o incluso como entre ellos, pues sí, se contestaban y todo esto, ¿no? Utilizando así como las mismas fuentes, ¿no? Ya yo también lo leí, ¿sabes qué? Pues estás mal, lo estás citando mal, no lo dicen así. Y la verdad es que también aquí es un gusto muy personal, la parte de los clásicos grecolatinos, porque durante la licenciatura y todavía hasta la fecha, formé parte de la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales, entonces tomé latín, tomé griego, y pues ahora sí que es un gusto personal. Y yo creo que de ahí surgen todas las tesis, ¿no? Al final de cuentas, de lo que nos gusta, de lo que nos inquieta, y pues siempre tratar de defenderlo en esta parte de superar más allá del gusto, más allá de las preferencias, porque un tema es relevante o no, o cómo lo vamos a problematizar. Como les digo, bueno, sí hubo limitaciones que hasta la fecha ahí las traigo pendientes,
Uno, pues no se profundizó en las lecturas modernas. Al principio yo quería como hacer la tradición clásica grecolatina y moderna, ¿sí? Irme a la par. Pero la verdad es que no terminé de explorar todas las obras en la parte moderna. O sea, sí implicaba relectura y volver a encontrar los pasajes como tal donde estaban citados los autores modernos. Entonces no terminé porque, como les digo, realmente no es tan fácil el acceso de estas obras. O sea, no consulté varias bibliotecas de la Ciudad de México, pues, obviamente que ahí están, prácticamente yo en la UAM también las consulté varias veces, pero bueno, aún así, las ediciones no son de tan fácil acceso ni de tan fácil consulta, o sea, son ediciones facsimilares que yo personalmente encuentro muy castigadoras, pues, tanto en su formato de letra, en su formato en cuanto a los tamaños, no sé, de repente sí creo que hace falta una reedición de estas obras. Hace mucha falta una reedición un poquito más amable con el lector y que sea más accesible al público, porque estas obras, bueno, también comprarlas es muy caro. Es muy caro y también consultarlas en internet, sí, hay muchas que ya están completamente escaneadas y que las puedes consultar, pero lo mismo, o sea, no es tan, pues a lo mejor no es tan cómodo o no es tan práctico, pero bueno, esas ya son apreciaciones personales. Y creo que estos retos o estas limitaciones que hubo, pues se quedan también pendientes en el tintero para seguirlas resolviendo y a grandes rasgos, esa fue mi tesis doctoral. Se puede consultar en el acervo digital del posgrado en historiografía de la UAM Azcapotzalco y también, pues si alguien la quiere en PDF o algo así, pues puede escribirme a mi correo personal rbk.mj.gmail.com y yo gusto se los puedo enviar. Y actualmente pues las sigo trabajando con pendientitos que quedaron por ahí, como ven. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rebeca. Pues no nos queda más que agradecerte por tu participación. Bueno, ya comentaste que se puede consultar el repositorio, pero bueno, tenemos el link justo en donde se está transmitiendo el video, en la descripción. Ahí pueden entrar directamente al link en donde está la tesis, se puede descargar. Y bueno, de momento no tenemos preguntas, aunque sí tenemos público. Sí, muchas gracias. No, sí tenemos público, pero bueno, no llegaron preguntas, a veces no se animan, pero bueno, igual si nos ven en diferido o si después consideran pues que tienen algo que pudieran preguntarle a Rebeca de su experiencia sobre el trabajo, sobre recomendaciones, seguramente ella con mucho gusto pues les contestará sus dudas o los podrá apoyar. También la pueden seguir en redes sociales, en donde, bueno, yo espero que retome también este canal de YouTube que tenía, en el que daba muy buenos consejos. Yo se los llegué a recomendar a mis alumnos sobre el quehacer pues de la historia de historiográfico. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento pueda retomarlo también. Y bueno, invitarlos, por supuesto, a que se acerquen al trabajo, a que nos sigan también a nosotras en nuestras próximas actividades. Y bueno, también les comento que por ahora con Rebeca cerramos este primer ciclo del año después de retomar este proyecto de Hablemos de Tesis, que el año pasado la verdad lo tuvimos un poco abandonado. Nos vamos a enfocar ahora en la coordinación del congreso que vamos a tener en Guadalajara, que va a tener como sede el Colegio de Jalisco. Y bueno, quienes vayan a estar por allá, nos dará muchísimo gusto coincidir con ustedes. Rebeca también va a estar, yo también voy a estar, las colegas van a estar y bueno, varias personas más. Entonces nos dará mucho gusto coincidir y poder platicar frente a frente, ¿no? Con todas ustedes que son las que han hecho que esta red pues, se mantenga durante estos 4 años que ya tiene con vida y que podamos celebrar esos 4 años en esta actividad que estamos planeando para todas. Entonces, bueno, nos vemos pronto, nos vemos en Hablemos de Tesis a partir de junio nuevamente, entonces también quienes quieran enviar sus propuestas, ya saben, al correo historiadorasla@gmail.com, manden sus propuestas,
y pues nos dará mucho gusto también escucharlas y que compartan con nosotros. Muchísimas gracias, Leo, por la invitación y muchas gracias a los que se quedaron, a los que sintonizaron. Gracias. Y bueno, nos vemos en mayo tú y yo. No, ahí nos vemos, yo estoy muy emocionada, sí. Nos vemos, bonita tarde a todos. Hasta luego. Bye.